Irán buscó otro camino y encontró un proveedor dispuesto a colaborar con ellos, el director del programa de enriquecimiento de uranio de Pakistán. Los iraníes pensaron, si Israel y otros países tienen una central nuclear, ¿por qué Irán no? Entonces Ahmadinejad inició el proceso de enriquecimiento de uranio y el reloj nuclear comenzó a correr de nuevo muy rápidamente. America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon, and I will take no options off the table to achieve that goal. A nuclear-armed Iran must be stopped. ما سلاح اتمی نداریم، سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد. Irán nuclear. 40 años de disputas. En los años 50, los Estados Unidos lanzaron su programa Átomos para la Paz. El programa alentó a países de todo el mundo a entrar en la era nuclear. En 1967 llegó al Centro de Investigaciones Nucleares de Teherán un reactor de agua ligera destinado a la investigación. Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, comprometiéndose a no desarrollar armas nucleares y rendir cuentas ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. El monarca de Irán, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, era un firme aliado de los Estados Unidos. Lo que yo llamo la directriz principal de la política estadounidense era muy simple: mantener a los comunistas fuera del gobierno iraní, mantenerlos fuera de la industria petrolera iraní y mantenerlos fuera del territorio iraní. Y estuvo operativa hasta la caída de la Unión Soviética. Los Estados Unidos vendieron al Shah equipamiento informático militar y tecnología occidental. The relations between Iran and the United States are extremely close, and I think His Imperial Majesty and I have agreed that we can probably say they've never been better. A mediados de los años 70, el Shah decidió emprender un programa de energía nuclear. Pidió consejo a un joven ingeniero formado en Suiza. Un día me llamaron para decirme que el Shah deseaba iniciar un programa de energía nuclear y quería que me encargase del proyecto. Mi intención era tener plena autoridad para decidir cómo sería ese programa. Para desarrollar su industria nuclear, Irán necesitaba ayuda exterior. Los iraníes iniciaron conversaciones con los Estados Unidos, pero encontraron dificultades. Empezaron a poner más y más condiciones al acuerdo bilateral. Negociamos con los estadounidenses durante algún tiempo, pero nunca llegamos a un acuerdo. Irán buscó entonces en Europa e invirtió más de $1.000 millones en un consorcio francés de enriquecimiento. A continuación, hicieron un primer encargo a la empresa alemana Siemens, 2 centrales nucleares que se construirían en Bushehr, en el sur de Irán. En los años 70, quedó claro que 2 grandes potencias de la región habían fabricado armas atómicas. Tanto Israel como la India consiguieron la bomba en secreto. A diferencia de Irán, ninguno de ellos había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. El Shah de Irán tenía grandes planes para crear un amplio programa de energía nuclear. Y en aquel momento, los Estados Unidos lo respaldaron plenamente. Pero el Shah también tenía en mente llegar a conseguir armas nucleares. Los Estados Unidos impidieron al Irán del Shah tener acceso a tecnologías de reprocesamiento de plutonio que habrían abierto el camino hacia las armas nucleares.
El Shah no se dio por vencido. Su principal consejero le dio un curso intensivo sobre energía nuclear. Me presenté ante él y le dije: Majestad, ahora que lo sabe todo, sentémonos a hablar sobre ello. Yo he optado por esta tecnología que no conduce a las armas nucleares. Si quiere algo más que eso, dígamelo, por favor. Me contestó: somos la mayor potencia de la región, no necesitamos armas nucleares. Le dije: Majestad, pensemos cuál podría ser la situación dentro de 20 años si todo eso cambiase. ¿Serían las armas nucleares una de las opciones? Se lo pensó un poco y dijo: ¿por qué no? A partir de ese día, decidí recurrir a todas las tecnologías sin excepción. Estaría preparado para proporcionar armamento nuclear si el gobierno lo requería. Eso es todo. La revolución iraní de 1979 detuvo el trabajo de Etemad. El Shah huyó del país. El ayatolá Jomeini instauró una república islámica con una actitud muy diferente hacia Occidente. Washington se despertó con una terrible resaca colectiva. La fiesta había terminado y ahora teníamos que decidir qué hacer. En Washington pensaban que debíamos permanecer en Irán porque teníamos intereses allí. El 4 de noviembre de 1979, la embajada de los Estados Unidos fue sitiada por estudiantes iraníes y retuvieron a ciudadanos estadounidenses como rehenes en su interior. Atacaron la embajada. Lo que tal vez comenzó como una sentada estudiantil típica de los años 70, se convirtió rápidamente en un incidente internacional. Un conflicto internacional terriblemente serio. John Limber y sus compatriotas fueron mantenidos como rehenes durante 444 días. Cuando fueron liberados, las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos e Irán se habían roto. Para los estadounidenses fue una experiencia realmente humillante. Los diplomáticos estadounidenses retenidos como rehenes en Teherán aparecían cada noche en sus televisores. Cualquier gobierno de los Estados Unidos encontraría muy difícil hacer alguna propuesta al régimen de Teherán. Sus diplomáticos habían sido retenidos como rehenes y los iraníes coreaban todas las semanas muerte a los Estados Unidos. Jomeini puso Irán en contra de Occidente y sus valores. Su primer invitado diplomático fue Yasir Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, lo que incrementó las preocupaciones de Occidente sobre la expansión de la revolución islámica. Además, interrumpió el proyecto nuclear del Shah, incluyendo la central de Bushehr, parcialmente construida. Después de la revolución, decidieron interrumpir todos los proyectos nucleares y militares del Shah. No querían un Irán militarizado ni un Irán nuclear. Saddam Hussein escogió este momento para invadir Irán. Los iraníes no pudieron repeler el ataque sorpresa de Irak. Occidente apoyó a Irak. Sin duda alguna, después de la crisis de los rehenes y su regreso, se produjo una ruptura total de las relaciones entre los Estados Unidos e Irán. Durante ese tiempo había crecido la preocupación sobre Irán, su radicalismo e incluso la forma en que el régimen trataba a su propio pueblo. Todo ello hizo que los estadounidenses se creasen una imagen muy negativa de Irán, que radicalizó aún más la situación. A muchos les preocupaba seriamente, sobre todo en la administración Reagan, que Irán pudiese mostrarse cada vez más hostil y optar por el expansionismo. A Israel le preocupaba Saddam Hussein. Tel Aviv consideraba una amenaza directa a su capacidad militar, evidente tras el audaz ataque a Irán. Además, Irak había iniciado también un programa nuclear con la construcción del reactor Osirak.
La principal preocupación era que Saddam Hussein, que había llamado a la destrucción y aniquilación del Estado de Israel, consiguiese una bomba nuclear. Esa era la preocupación estratégica. Sabíamos que nuestra misión se ejecutaría antes de que el reactor nuclear estuviese en funcionamiento. Debíamos superar muchos problemas operativos, el alcance de nuestro armamento, la falta de información, su potente defensa antiaérea, ya que Irán e Irak estaban en plena guerra en ese momento, y el hecho de que nunca antes se había hecho algo así. 8 de nosotros fuimos seleccionados para la misión, sabiendo que podía ser la última. En 1981, los aviones de combate israelíes F-16 atacaron con éxito el reactor Osirak. El ejército de Saddam no sufrió ningún daño. Los israelíes, especialmente después de que Saddam invadiese Irán, no querían que los iraníes perdiesen esa guerra. Si Irán perdía la guerra, Irak se convertiría en una potencia militar tremendamente poderosa en la región. Por eso Israel hizo cuanto pudo para ayudar a los iraníes a mantener sus defensas. A los israelíes les preocupaba la falta de comunicación entre Irán y los Estados Unidos. Recuerdo varias reuniones en Tel Aviv con el ministro de Defensa Robin. Intenté reunirme con él al menos una vez a la semana mientras estuve allí. A solas, en privado. Siempre me comentaba su profunda preocupación por no encontrar una forma de comunicarse con los iraníes. Los iraníes cerraron un acuerdo secreto con el presidente Reagan por mediación de Israel. Los Estados Unidos venderían armas a Irán y, a cambio, Irán ayudaría a liberar a los estadounidenses retenidos como rehenes en el Líbano. Los Estados Unidos utilizaron el dinero iraní para apoyar una rebelión en Nicaragua. Pero todo salió mal. Los iraníes consideraron que no habían conseguido las armas que pensaban obtener. Las armas les parecían anticuadas y obsoletas, y los estadounidenses no recuperaron a los rehenes. En definitiva, no hubo ninguna mejora, ningún cambio en sus relaciones. Ronald Reagan estuvo a punto de perder el cargo. Ambas partes se sintieron engañadas. Creo que el escándalo Irán-Contra ha dejado una profunda huella en la mentalidad estadounidense. La idea de que cualquier negociación, cualquier trato con Irán conlleva un gran riesgo político, tiene relación con lo que ocurrió con el escándalo Irán-Contra. Irak atacó Irán con armas químicas, utilizando más de 1.800 toneladas de gas mostaza. No se produjo una condena internacional oficial. Saddam invadió Irán y toda la comunidad internacional apoyó al agresor. 300.000 iraníes muertos en 8 años. Y aún peor, Saddam utilizó armas químicas y tecnología y material proporcionados por Occidente. Irán fue la primera víctima de las armas químicas desde la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando Irán decidió ser militarmente autosuficiente para evitar nuevas agresiones. Después de la guerra, Irán puso de nuevo en marcha su industria nuclear. Irak había destruido parcialmente la planta de energía nuclear de Bushehr e Irán recurrió a la empresa alemana Siemens. Durante los años 80 y principios de los 90, en todas las reuniones con los alemanes les decíamos: disponéis de más de 7.000 millones de marcos alemanes
y un contrato. Todo se hará según el Tratado de No Proliferación con la supervisión del OIEA y siguiendo estrictamente las convenciones internacionales y el acuerdo. Pero nos decían, lo comprendemos perfectamente, pero los Estados Unidos no nos lo permiten. Irán pidió a los rusos que reconstruyesen Bushehr. Los iraníes pensaron, si Israel, India, Pakistán, Corea del Norte y otros países tienen derecho a poseer una planta de energía nuclear, ¿por qué nosotros no? Recuerdo que preguntamos a China, a empresas estadounidenses y a los rusos, y estos aceptaron. La reconstrucción de la planta tendría que avanzar lentamente. Los expertos rusos tuvieron que descartar gran parte del equipo. Tardaron casi 3 años en hacerlo. Hubo que construir instalaciones adicionales. Por ejemplo, el generador de vapor que se había utilizado en el proyecto alemán era bastante diferente al del proyecto ruso. La consecuencia de contar en el mismo proyecto con equipos alemanes y rusos fue un retraso significativo. Para los rusos fue una bendición. Tras el accidente de Chernóbil, su industria nuclear estaba en una situación desesperada. Es cierto que a principios de los 90, lo ocurrido en Chernóbil tuvo un gran impacto, sobre todo psicológico. En ese sentido, para Rusia también representó un paso adelante volver a construir centrales nucleares en el extranjero. A los Estados Unidos les preocupaba la participación de los rusos. Pensábamos que no había ninguna razón por la que Irán debiese tener jamás ningún tipo de programa nuclear. No estábamos en condiciones de encontrar una forma de detener un programa nuclear civil y legítimo en Irán. Pero debíamos hacer todo lo que estuviese en nuestra mano para mantener a los iraníes lejos de lo que llamábamos tecnologías sensibles, el enriquecimiento y el reprocesamiento. Había una gran presión porque en los años 90 y hasta principios de la década de 2000, la mayoría de los proyectos bilaterales, los proyectos entre los estadounidenses y los rusos, por ejemplo, se veían bajo la perspectiva de la cooperación nuclear entre Rusia e Irán. Pero la idea estaba clara: dificultar el proyecto cuanto fuese posible para que al final Rusia tomase la decisión de cancelarlo. Los rusos estaban convencidos de que nuestro único objetivo era bloquear Irán por completo, impedirles hacer cualquier cosa. Y ellos tenían mucho interés en ganar dinero, sobre todo en los duros días de Yeltsin. Los israelíes también estaban preocupados. El primer ministro israelí, Barak, actual ministro de Defensa, voló a Moscú para hablar con el presidente Yeltsin. Durante esas reuniones, Barak instó a los rusos a no ayudar a los iraníes a construir la central de Bushehr. Les preocupaba que la pudiesen utilizar para fabricar armamento nuclear. Tanto Yeltsin como su primer ministro les dieron la misma respuesta. Necesitamos dinero. Los iraníes nos van a pagar $4.000 millones. Dijeron, primer ministro Barak, si encuentra otra forma de proporcionarnos $4.000 millones, dejaremos de ayudar a los iraníes. Tardaron 20 años en reconstruir Bushehr, bajo una presión política creciente. En el marco de esa cooperación, el ministro ruso de Energía Atómica tenía planes para Irán que iban mucho más allá de la central de Bushehr. Investigaciones sobre el uranio, formación de especialistas, un reactor de investigación, enriquecimiento por centrifugación. Tengo entendido que algunos de esos proyectos, como el de enriquecimiento, fueron cancelados desde la cúpula del poder político por el presidente Yeltsin. Tanto Occidente como Israel intentaban limitar la colaboración rusa
y los iraníes buscaron ayuda en otra parte. Irán tenía que apostar por la autosuficiencia, ya que Occidente no iba a permitir ningún tipo de cooperación con Irán. Teníamos un contrato de enriquecimiento y de combustible con Francia, pero Francia lo canceló. Si el contrato con París hubiese seguido vigente, Irán no habría tenido la menor intención de desarrollar el enriquecimiento en su propio país. Fueron los franceses quienes incumplieron el contrato. Y eso obligó a Irán a optar por el enriquecimiento en su territorio. Esa fue la razón por la que Irán decidió iniciar procesos científicos de enriquecimiento. Fue muy evidente. Irán buscó otro camino. Recurrió al mercado negro y encontraron al jefe del programa de enriquecimiento de uranio de Pakistán, Abdul Qadir Khan, que estaba dispuesto a ser su proveedor. Abdul Qadir Khan se había convertido en un experto en el enriquecimiento de uranio en Europa y había jugado un papel crucial en el desarrollo de la bomba atómica de Pakistán fuera del Tratado de No Proliferación. Khan se convirtió en un héroe nacional. Khan y sus socios se reunieron con altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní entre el 85 y el 87. Aceptaron proporcionarles un equipo inicial para el enriquecimiento de uranio, unas pocas docenas de centrifugadoras de primera generación, planos. Los iraníes fueron tendiendo gradualmente hacia el enriquecimiento de uranio, los reactores de agua pesada, y la única causa fue la percepción que Occidente tenía de Irán. No debía hacerse público porque Occidente lo habría impedido de inmediato. Entre 1995 y 2003, Irán hizo algo de lo que no informó al OIEA. Irán no comunicó a la comunidad internacional el verdadero alcance de su programa nuclear. Después del 11 de septiembre, Irán fue el único país de Oriente Medio cuya población apoyó públicamente a los Estados Unidos. Iluminaron las calles de Teherán con velas de forma espontánea. Surgió cierta esperanza. Tras 2 décadas de enemistad entre los Estados Unidos e Irán, de repente sus intereses coincidían. Irán era un gran adversario de los talibanes de Afganistán. Prácticamente habían estado en guerra con ellos y ahora los Estados Unidos eran enemigos de los talibanes. Los iraníes buscaron un acercamiento con los Estados Unidos, que también decidieron acercarse a Irán para ver cómo podían colaborar. Colaboraron ampliamente en el campo militar y el de los servicios de inteligencia y más tarde, y quizá más importante, en el campo diplomático. El gobierno talibán fue derrotado y se celebró una conferencia internacional para decidir el futuro de Afganistán. Los Estados Unidos e Irán coordinaron juntos la conferencia de Bonn del 10 de diciembre de 2001, en la que se decidió un nuevo orden político para el gobierno afgano. Los iraníes estaban exultantes, habían demostrado su utilidad estratégica y que podían colaborar con los Estados Unidos. 6 semanas más tarde, George Bush, hijo, pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. En Teherán quedaron conmocionados. Esa era la respuesta inmediata a la colaboración, a la fructífera colaboración entre los Estados Unidos e Irán en Afganistán. Los Estados Unidos modificaron parte de su comportamiento táctico, no su estrategia. La estrategia de los Estados Unidos se basaba, y se sigue basando, en un cambio de régimen. No lo dicen oficialmente, pero esa es su estrategia. En agosto de 2002, un grupo opositor iraní, la Organización de los Mujahidines del Pueblo, divulgó el programa nuclear secreto de Irán. Los iraníes habían enriquecido uranio en Natanz y construido una planta de agua pesada en Arak. No habían comunicado la existencia de esas instalaciones. El Organismo Internacional de Energía Atómica decidió investigar. It's also sending very powerful message to Iran that they need to cooperate fully and immediately and to show complete transparency. I expect Iran to lend me all the cooperation and support I need to be able to provide the required assurances. Cuando se divulgó al mundo la existencia de Natanz y Arak, el OIEA inició una intensa campaña para lograr acceder a esas y otras instalaciones. Irán tardó varios meses en dar su consentimiento. Durante nuestra primera misión en Irán pedimos ver los talleres de la compañía eléctrica Kayale, que eran la base de la etapa inicial de investigación y desarrollo del proceso de centrifugación iraní. Lo discutieron durante bastante tiempo y una mañana nos dijeron, ya podemos ir. Poco después de salir del hotel me pareció que no íbamos en la dirección correcta. Nos llevaron a la central de la compañía eléctrica Kayale, no a los talleres que queríamos ver. Cuando protestamos nos dijeron, se trata de una empresa privada, no tenemos autoridad para llevarlos a los talleres. Lo sentimos. Un par de semanas después nos enteramos de que en realidad aquella empresa privada era propiedad de la Agencia Iraní de Energía Atómica. Al final, permitieron a nuestra gente ir a la compañía eléctrica Kayale. Lo habían pintado todo. Probablemente les preocupaba que encontrásemos partículas de uranio en las muestras ambientales que tomásemos. Y lo pintaron todo. Habían eliminado todo rastro del proceso de enriquecimiento. O eso creían. Pero los inspectores eran bastante astutos. Tomaron muestras de los lados de un inodoro o un sumidero y encontraron pruebas de que allí se había realizado el proceso de enriquecimiento. La mentira de Irán quedó así al descubierto. La administración Bush quería llevar a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Los británicos, franceses y alemanes, que habían mantenido diferentes posturas sobre la intervención militar en Irak, preferían la vía diplomática. Joseph Fichet, Dominique de Villepin y yo mismo les enviamos formalmente una carta que decía: queremos abrir un proceso con ustedes para resolver estos problemas. El resultado fue una tensa negociación en Teherán a finales de octubre de 2003. La conclusión de esa reunión fue el compromiso de los iraníes de firmar y aplicar un protocolo adicional al Tratado de No Proliferación. Era muy importante porque otorgaba al OIEA poderes de divulgación e inspección mucho mayores que los incluidos en los documentos básicos. Y los iraníes aceptaron suspender el enriquecimiento de uranio. Aceptamos suspenderlo. Aceptamos la aplicación del protocolo adicional, la aplicación del acuerdo complementario y el acceso del OIEA incluso a las instalaciones militares.
Irán evitó cualquier incumplimiento de los acuerdos con el OIEA, evitando así otras posibles sanciones o acciones militares. Pero la iniciativa de los europeos necesitaba el apoyo de los Estados Unidos. Entre otras cosas, pidieron a cambio repuestos para su flota de aviones civiles. Pero esos repuestos eran principalmente piezas fabricadas por Rolls-Royce en el Reino Unido. Y según la legislación sobre sanciones de los Estados Unidos, Rolls-Royce no podía vendérselos. Por eso me esforcé mucho por llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Pero al final todo quedó en nada por la oposición existente dentro de su sistema. La Unión Europea no pudo ofrecernos un conjunto realista de medidas, una solución honorable, porque los Estados Unidos no estaban de acuerdo. Su posición era ni una sola centrifugadora en Irán. Finalmente, los Estados Unidos decidieron participar en los intentos de negociación con Irán. El presidente Bush y la secretaria de Estado Rice coincidieron en que los Estados Unidos apoyarían por primera vez los intentos de negociación de la Unión Europea. Cuando llegué como subsecretario de Estado, justo un día después de tomar posesión del cargo, Condi Rice me dijo: «Serás nuestro hombre en Irán». Le contesté: «Condi, no soy un experto en Irán». Y me dijo: «Serás nuestro hombre en Irán porque conoces a los europeos». Bush no era un experto en Irán y decidió buscar ayuda. No teníamos absolutamente ningún recurso que nos permitiese conocer lo que ocurría en Irán. No habíamos hablado con ellos en profundidad sobre ningún tema desde 1980. 32 años después, en 2012, es el único país del mundo del que podemos decir algo así. No existe una comunidad empresarial estadounidense, ninguna agencia de noticias estadounidense. Es el país del mundo del que estamos más alejados. La oferta de los Estados Unidos dependía de una condición previa. Estamos dispuestos a suspender las sanciones en vuestra contra si estáis dispuestos a suspender, solo mientras duren las negociaciones, vuestro programa de enriquecimiento de uranio. Mientras tanto, Irán había elegido un nuevo presidente, Mahmoud Ahmadinejad. 6 meses antes de las elecciones presidenciales, el líder iraní nos dijo que no toleraría unas negociaciones sin una fecha límite y que, si el grupo de trabajo no llegaba a un acuerdo en 3 meses, pondría en marcha el enriquecimiento de uranio. Las negociaciones se interrumpieron. Y entonces Ahmadinejad puso en marcha el proceso de enriquecimiento. Y el reloj nuclear comenzó a correr de nuevo muy rápidamente. A partir de ese momento, Irán se puso manos a la obra. Intentó instalar el mayor número posible de centrifugadoras para producir cuanto antes todo el uranio enriquecido que pudiese y aprovechar diferentes tecnologías de centrifugación para intentar conseguir lo antes posible un arma nuclear. Apareció una nueva fuente de pruebas. Un desertor iraní que había trabajado en el programa nuclear de Irán había guardado una gran cantidad de datos en un ordenador portátil. Eran documentos sobre los esfuerzos de Irán para desarrollar diversos aspectos de un arma nuclear. Una de las líneas de desarrollo era configurar la ojiva de los misiles iraníes Shahab-3 para que pudiesen contener un objeto esférico. Evidentemente, era un arma nuclear. En el ordenador portátil también había documentos sobre fusibles, lentes y otros elementos utilizados en el dispositivo de implosión. Había miles de páginas de documentos que implicaban a Irán, al menos con planos bidimensionales, en el diseño y el desarrollo de tecnologías para crear armas nucleares. El presidente Ahmadinejad consiguió enfurecer aún más a Occidente con sus comentarios sobre el Estado de Israel y el Holocausto.
پس از 6 دهه همچنان به صهیونیست‌ها جریمه می‌پردازند، آیا مسببان بردهداری و استعمار نباید به ملت‌های خسارت دیده جریمه بپردازند؟ اگر خسارت Ahmadinejad adoptó una postura muy extrema y, en cierto sentido, despertó muchos miedos en el mundo, porque pidió la destrucción del Estado de Israel, negó el Holocausto y, al unir ambas cosas, básicamente infundió a todos una sensación de peligro. En el contexto de la política interna estadounidense, un país puede pedir la desaparición de Israel y puede enriquecer uranio, pero no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. En mi opinión, la principal causa de la tensión entre los Estados Unidos e Irán no son las ambiciones nucleares de Irán, sino la hostilidad de Irán hacia Israel. Dada la creciente tensión, la comunidad internacional estaba ansiosa por reanudar las negociaciones. Queríamos que los iraníes volviesen a una posición que ya habían abandonado, cesar el proceso de enriquecimiento. De ahí todas las dificultades. Rusia, China, Europa y los Estados Unidos dijimos públicamente a los iraníes: si no aceptáis las negociaciones, vamos a tener que sancionaros porque no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo proseguís con vuestro programa de enriquecimiento en la planta de Natanz. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras leemos todos los informes del OIEA sobre los progresos que estáis haciendo. No lo haremos. Si os reunís con nosotros de buena fe, cooperaremos. Si os negáis a cooperar, que es lo que estaban haciendo en 2006 y 2007, no permaneceremos al margen. Os sancionaremos y aumentaremos la presión y os complicaremos las cosas. Así que aprobamos una resolución de sanciones según el capítulo 7 de la Carta del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de las políticas de los Estados Unidos, Irán siguió desarrollando su programa nuclear. Su programa nuclear, que probablemente contaba con menos de 50 centrifugadoras cuando Bush llegó al poder, contaba entonces con 8.000 centrifugadoras. Y los iraníes estaban acumulando uranio de bajo enriquecimiento. Pensemos lo que pensemos de esa ideología, sus resultados estaban muy claros. No habían impedido el auge de Irán en la región, ni habían impedido que consiguiese una bomba nuclear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. La llegada de Obama coincide con el fin de ciertos tabúes entre los círculos políticos de Washington. De repente se hablaba más sobre la necesidad de negociar con Irán. Y 12 minutos y medio después de jurar su cargo, Obama se dirigió a Irán. To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history, but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist. Creo que Obama fue muy claro en sus declaraciones públicas. Comprendió el asunto. La experiencia de todos y la prioridad asignada a ese asunto le hizo comprender que era extremadamente importante. Recibí una llamada preguntándome si estaba dispuesto a entrar de nuevo en servicio. La idea era modificar las relaciones, pasar de 30 años sin resultados a algo que favoreciese más los intereses de los Estados Unidos. Obama sorprendió a los iraníes ofreciendo conversaciones sin condiciones previas. 30 años de desconfianza, 30 años de sospechas, 30 años de hostilidad, 30 años de intercambio de consignas e insultos. Tienen consecuencias. Cuando alguien dice, ahora queremos tener una relación diferente basada en el respeto mutuo, la primera reacción es, ¿por qué? La expectativa de un cambio drástico en la política de los Estados Unidos, particularmente en su política exterior sobre la región y con relación a Irán, no llegó a realizarse. Las palabras no se convirtieron en acciones. Ahmadinejad fue reelegido en junio de 2009.
Las calles de Teherán se llenaron de manifestantes que cuestionaban la legitimidad de los resultados. En mi opinión, nada perjudicó tanto el margen de maniobra de Obama, su espacio político y su confianza moral en la diplomacia, como las imágenes de manifestantes pacíficos siendo golpeados en las calles de Teherán por pedir simplemente un recuento de votos. El presidente Obama divulgó la existencia de una nueva planta de enriquecimiento de combustible en Fordo, cerca de Qom. The Islamic Republic of Iran has been building a covert uranium enrichment facility near Qom for several years. Earlier this week, the Iranian government presented a letter to the IAEA that made reference to a new enrichment facility, years after they had started its construction. Creo que el resultado del proyecto de Fordo fue muy negativo para Irán y también para solucionar la crisis. Fue otra sorpresa desagradable para Rusia. Creían tener una relación especial con Irán, mientras los iraníes construían otra planta de enriquecimiento de uranio en secreto, sin decírselo a los rusos. Eso molestó a Medvedev, y desde ese momento los rusos se mostraron dispuestos a aprobar sanciones más severas. Irán dio una sencilla explicación sobre las nuevas instalaciones. Cada día que alguien en Washington o Tel Aviv dice podríamos atacar Irán, no descartamos ninguna opción. Lo que le están diciendo a Irán es, deberíais tener instalaciones de enriquecimiento más seguras. Es evidente. Básicamente, el mundo se unió contra Irán tras el descubrimiento de una nueva planta secreta de enriquecimiento. Israel lo consideró parte de una estrategia recurrente. La estrategia iraní no es conseguir la bomba lo antes posible. La estrategia iraní es conseguir la bomba del modo más seguro posible. Así que van avanzando muy despacio. Lo bastante despacio para no provocar una reacción. Y cada vez que los pillan con las manos en la masa, cuando descubren una operación encubierta, proclaman que es un programa legítimo. Cuando Natanz salió a la luz, declararon rápidamente que era una instalación legítima. Y lo mismo ocurrió con Qom. En octubre de 2009, Irán y los Estados Unidos mantuvieron conversaciones. Parecía prometedor. Bill Burns hizo un trato con Jalili en octubre de 2009. Nos entregarían una parte significativa de su uranio de bajo enriquecimiento a cambio de un suministro de barras de combustible para el reactor de investigación de Teherán, el reactor médico de isótopos. Cuando Jalili regresó a Irán, el gobierno iraní lo machacó. Los turcos y los brasileños recuperaron ese mismo acuerdo en mayo de 2010. Como resultado de sus intensas negociaciones diplomáticas. Consiguieron convencer a los iraníes para que lo firmasen. Pero no sabían que 2 días antes, China y Rusia habían acordado un borrador de sanciones en el Consejo de Seguridad. Obama optó por las sanciones y lo hizo principalmente porque creía haberse quedado sin margen político de maniobra. Optar por los avances diplomáticos habría significado entrar en guerra con el Congreso. Se había perdido otra oportunidad para emprender la vía diplomática. Ahora solo quedaban las sanciones. Tras 8 años de Rafsanjani, 8 años de Hatami y 6 años de Ahmadinejad, ¿qué pasos ha dado Irán? Ha aceptado la prolongación del Tratado de No Proliferación después de 25 años. Ha firmado y ratificado los tratados sobre armamento químico. Ha firmado los convenios sobre armamento biológico. Pero no he visto a los países occidentales dar ni un solo paso en serio. En 2011 surgió una nueva táctica. La central de Natanz sufrió un ataque informático que inutilizó casi 1000 centrifugadoras. En los últimos 2 años,
han sido asesinados 5 científicos. Todos estaban relacionados con la industria nuclear. Todas las personas del mundo respetan a los científicos. Así que es algo muy serio y lamentable. Ni las sanciones, los ataques informáticos, la amenaza de un ataque militar o el asesinato de científicos nucleares han tenido ningún efecto sobre nuestra determinación por continuar con nuestras actividades nucleares con fines pacíficos. Mientras tanto, otros miembros de la OIEA expresaron su frustración. I expressed serious concern regarding possible military dimensions to Iran's nuclear program. The information indicates that Iran has carried out activities relevant to the development of nuclear explosive device. Durante los últimos 33 años, las relaciones con Occidente han sido tensas. Ahora la política nuclear se ha convertido en el tema clave. Se han aplicado sanciones draconianas que afectan seriamente a la vida de los ciudadanos iraníes. Se ha amenazado con acciones militares. Hasta el momento, el conflicto no ha sido resuelto. De hecho, ha dado lugar a declaraciones desafiantes y agresivas. En este ambiente de políticas arriesgadas, ¿qué ocurrirá a continuación? Los europeos y el Congreso de los Estados Unidos piden sanciones drásticas, sanciones relacionadas con el Banco Central, la industria petrolera. En mi opinión, los iraníes están prestando atención por primera vez, lo que nos da cierta esperanza de que lleguen a cambiar su comportamiento. ¿Aceptará Irán negociar en un futuro? Si no lo hace e intenta seguir adelante con el enriquecimiento nuclear, ¿pensará el mundo que las sanciones y la diplomacia han dejado de ser una opción? ¿Escogerá el mundo una opción militar? Espero que Irán acepte negociar. Garantizo que nuestras actividades nucleares tienen fines pacíficos. No renunciaremos a nuestro derecho reconocido por el OIEA y el Tratado de No Proliferación de aprovechar los usos pacíficos de la energía nuclear. Irán dispone hoy de 10.000 centrifugadoras y creo que se verán obligados a aceptar su derecho a los procesos de enriquecimiento. Si no aceptan e insisten en las políticas coercitivas, las sanciones, las amenazas de ataques militares, entonces a Irán no le quedará más opción que obtener recursos nucleares disuasorios para defender su existencia, su identidad y su país.